del mundo entero y de nuestras vidas. Amén, ¿no? Él es el Rey de nuestras vidas. Una más, pastor, cantamos, ¿no? Ok, vamos a darle paso. Por favor, tome su asiento. Vamos a darle paso al pastor. Siempre recordemos que Él es el dueño de nuestra vida. Amén. Bendiciones. Gracias, mi querida pastora. A todos muy buenas noches. Que Dios les bendiga. Cuando estamos con gozo de poder estar aquí en la casa de nuestro Dios, ¿verdad? Abra su Biblia en esta preciosa noche del Señor, en un pasaje que es muy conmovedor. Una carta, creo que es la carta más rápida, la carta más corta del apóstol Pablo. Estoy hablando acerca de la carta a Filemón. Casi al final de sus Biblias, mis queridos hermanos, abra su Biblia en este hermoso texto que tiene mucho que instruirnos, tiene mucho que enseñarnos. Es un llamado continuo al desafío, a la esperanza, a la gloria eterna. Si está conmigo, denle un fuerte amén. Filemón, capítulo 1. Y yo le he puesto en esta noche un tema muy atrayente. Tiene que ver con la importancia de entender el poder del compañerismo. Implícitamente yo quiero hablarle acerca de el poder de la unidad, porque no puede haber unidad si no hay compañerismo. Y justamente de eso se trata la carta, donde el libro nos enseña y donde el libro tiene mucho que instruirnos y enseñarnos. Esta carta, que apenas tiene un solo capítulo, tiene que ver explícitamente sobre el desarrollo en la continuidad de la vida. Por estas cosas de la vida hay lamentablemente pues el fruto de la carne hace que las personas tomen decisiones equivocadas y que no son correctas. Y en la carta vamos a ver personajes principales, como es el caso de Pablo, como es el caso de Onésimo y de Filemón. A ver, repita conmigo: Pablo, Filemón y Onésimo son los personajes principales de esta preciosa carta que escribe el apóstol Pablo. Entonces, la trama tiene que ver cuando nada más y nada menos que Onésimo, que es un esclavo que trabaja para Filemón, huye, y entonces ahí viene la trama. Pero quiero que usted vea conmigo, por favor, rápidamente versículos 1 al 3 de este hermoso texto de Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón. Diga conmigo: colaborador nuestro. Colaborador nuestro. Por eso es de que el tema que vamos a desarrollar es 4 grandes pilares: cómo llegar a ser verdaderamente un colaborador. Entonces dice: y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero. Mire, nuevamente, cómo enfatiza el valor de un verdadero compañerismo. Cuando hay un compañerismo habrá una unidad, y donde hay una unidad, mis amados hermanos, puede haber galardón y puede haber bendición. Rápidamente viene a mi mente lo que pasó con los 2 hermanos. Habían 2 hermanos que trabajaban en el ejército para David. Me refiero a Joab y a Abisaí. Y dice que viene una multitud de enemigos. Entonces dice que ellos disponen su ejército, no lo van a dividir, pero ellos hacen un pacto de hermandad, donde le dice: si el enemigo fuese más fuerte que yo, tú me vas a ayudar. Y si el enemigo es más fuerte que tú, yo debo ayudarte. Cuán importante es el valor del compañerismo cristiano. Nosotros no podemos estar solos, ni tampoco podemos hacer solos las cosas. Entonces, mi querida iglesia, en esta noche quiero que lea conmigo ahora el versículo 3, donde dice: gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y rápidamente nos bajamos al verso 23, donde dice: te saluda Epafras, mi compañero
Oiga, es que el apóstol Pablo estaba rodeado de compañeros, de hombres y mujeres que estaban con un mismo sentir para poder entonces sí avanzar la obra de Dios, el reino de Dios aquí en esta tierra. Yo quiero enseñarle en esta hermosa noche del Señor acerca de estos 4 pilares de un verdadero compañerismo cristiano. El primero de ellos tiene que ver con un llamado. ¿Cómo realmente vamos a tener ese mismo sentir? Y nada más y nada menos que la respuesta es tan fácil, profunda y sencilla. ¿Sabe por qué? Porque llegaremos a ser creyentes y compañeros de milicia cuando todos nosotros hayamos podido experimentar, diga conmigo, una regeneración. La regeneración, el despertar, el nuevo nacimiento nos puede llevar a todos a pensar de la misma manera en función del reino. El Señor Jesús pudo reunir muchos y diversos pensamientos de sus discípulos, pero los unió para poder entonces fortalecer y dosificar y multiplicar la vida de cada persona y de cada creyente, pero en función del reino de los cielos. Entonces, mi querida iglesia, punto número 1 que quiero yo desarrollar en esta hermosa noche del Señor: un llamado, diga conmigo, un llamado al compañerismo. Rápidamente hemos podido mirar el ejemplo de 2 hermanos, de Joab y de Abisaí, y podemos ver muchos ejemplos en la palabra de Dios. Podemos ver cuando hay un mismo sentir, cuando de pronto allá en Filipenses capítulo 16 se nos narra aquella historia cuando Pablo llega a esta hermosa colonia de Filipos, y donde de pronto, cuando fue expulsado un demonio de una niña, los propietarios alborotaron, y dice que llevaron a Pablo y a Silas, y dice el verso 23 que a mí me llama mucho la atención, el verso 22 y 23, después de haberles azotado mucho. Pero ¿cuál es el escenario que pasa en una cárcel? En vez de estar renegando, en vez de estar de pronto pensando de una manera equivocada, ellos se dedicaron a cantar, ellos se dedicaron a orar, ellos no estaban mirando la situación como que hubiese sido el final. Por eso es de que cuando hay un compañerismo verdadero, cuando hay un compañero que está a tu lado, que tiene la genética que hay en Jesucristo, entonces podemos caminar juntos, podemos superar adversidades. Escuche, cuando hay compañerismo se puede superar adversidades. Mejor son 2 que 1. Usted no puede caminar individualmente en su vida cristiana. Usted necesita compañeros como Pablo. Usted necesita compañeros como aquel Bernabé. Usted necesita encontrar en su vida espiritual para caminar junto a ellos. Porque ellos no nos van a hacer perder el rumbo. Podremos nosotros entonces llegar hasta el final, poder llegar hasta la meta. Cuando hay ese mismo sentir, podemos entonces, la Biblia dice que debemos nosotros cumplir con la ley de Cristo. ¿Cómo podemos cumplir con la ley de Cristo? Cuando tenemos y hablamos el mismo lenguaje. ¿Sabía usted que la Biblia tiene mucho que instruirnos y mucho que enseñarnos sobre este tema? Nos habla nada más y nada menos, mire, que debemos ser bondadosos y compasivos los unos a los otros. Efesios 4:32 nos enseña que debemos y estamos llamados a vivir en armonía. Romanos 12:16. La Biblia nos llama a que podamos nosotros expresar, demostrar y manifestar el verdadero amor los unos a los otros. Juan 15:12. La Biblia nos enseña que nosotros necesitamos preferirnos los unos a los otros, como dice Romanos 12:10. La Biblia dice que usted y yo estamos llamados a perdonarnos los unos a los otros. Eso lo encontramos en Colosenses capítulo 3, verso 13. La Biblia nos llama a vivir en paz los unos con los otros. Oiga, mire cómo la palabra de Dios trae todas estas demandas
que cada uno de nosotros necesitamos cumplirlas para poder llegar a ser verdaderos compañeros, ¿sí?, en el Evangelio de Cristo. Y así hay muchas otras cosas cuando dice honrándonos los unos a los otros, saludándonos los unos a los otros, sometiéndonos los unos a los otros, animándonos los unos a los otros, edificándonos los unos a los otros, ayudándonos los unos a los otros, siendo humildes los unos hacia los otros, siendo pacientes los unos a los otros, que debemos aprender a ser serviciales los unos a los otros, que debemos nosotros ocuparnos los unos a los otros a través de una llamada, a través de un mensaje de texto. Eso realmente es lo que animaba mutuamente al apóstol Pablo cuando él estuvo rodeado de compañeros para poder llevar adelante el Evangelio de Cristo. Entonces, en esta primera parte, yo quiero decirle que cuán importante es el llamado. Porque cuando hay un llamado, las adversidades, las enfermedades, los contratiempos no van a ser un limitante. Muchas veces Dios ocupa estas adversidades para poder sacar y entresacar de nosotros. Recuerda lo que Dios le dijo a Jeremías: para entresacar, sí, lo que yo he puesto en ti. Entonces, podemos ver ahora, quiero que usted en Filemón capítulo 1, verso 4. Lea conmigo, por favor, un momentito. Vamos a ir a la segunda parte. Vamos a explorar esta segunda pilastra importante en el compañerismo. Filemón capítulo 4 al 7 dice la palabra de Dios: doy gracias a mi Dios, haciéndome siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros en Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados todos los corazones. ¿Sabe qué? La Biblia nos enseña a aprender cómo caminar. Cuando usted escucha este tema, yo creo que usted de una u otra manera está pensando en Enoc, que se lo llevó Dios. ¿Pero por qué se lo llevó? Porque caminó con Dios, porque él aprendió a caminar con Dios. Usted tiene que aprender a caminar con compañeros que le sumen, no que le resten, que le añadan, que no le perjudiquen. Ese tiene que ver, mis hermanos queridos, con este punto fundamental. Porque en un compañerismo se van forjando relaciones, pero también, mis amados hermanos, dentro de un compañerismo, porque no puede haber compañerismo cuando cada quien va por su lado. No sé si la iglesia está aquí. ¿Están vivos o no están vivos? ¿Verdad? Entonces nosotros necesitamos saber caminar en la misma dirección. ¿Y sabe qué? Para el apóstol Pablo, cuando estuvo allí en la cárcel de Filipos, de pronto Pablo le decía a Silas: oye, adoremos. Dale, de una. No, él no estaba, es que me duele mucho la espalda, es que parece que me va a dar temperatura, parece que me voy a enfermar. Si Pablo decía: vamos a orar, échale, Pablo, vamos. Y se derramaban y oraban porque contaban y tenían el mismo sentir. Ese es el valor de un compañerismo, que lo que hay en ti está en tu hermano. ¿Y sabe qué? Yo puedo determinar, de acuerdo con este tema, que nosotros necesitamos forjar 4 grandes disciplinas. Ya conmigo, 4 disciplinas. Con ganas. 4 disciplinas. 4 disciplinas. Que deben forjarse, que deben avivarse en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Son disciplinas que nosotros como compañeros tenemos que tener. Punto número 1. Vea, el apóstol Pablo dice: oro por ti, compañero mío.
No ceso de orar por ti. Siempre está orando, siempre está exaltando, resaltando la fe que tiene nada más y nada menos que Filemón. Está diciendo además, ¿sabe qué? Va a pedirle algo el apóstol Pablo. ¿Y sabe qué? Le dice, lo vas a hacer porque, compañero, en ti veo que hay una tremenda obediencia a Cristo y a su palabra. Esos son los compañeros. Compañeros que cuando decimos, hey, vamos a orar, échale. No, y perdóneme, pero yo quiero que superemos, ¿sí? Aquellos llamados. Te invito a una reunión de oración. Se conversa 3 horas y se ora 5 minutos. No. Ese no es el ADN que debe estar en compañeros de milicia. Además, hay mucho que enseñar. Quiero que ahí mismo, verso 20, rapidito. Tengo media hora nada más. Versículo 20, 21 y 22. Mire lo que dice. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia. ¿Qué disciplina tiene que tener? ¿Qué requisitos estamos llamados? Usted quiere ser compañero de un hombre, de una mujer de Dios, de un hombre o una mujer que caminan con Dios. Usted tiene que abrazar, apreciar la oración, la fe. No sé si la iglesia está aquí. Amén. ¿Está aquí la iglesia? Amén. Entonces, mis amados hermanos, es importante siempre, como decía allá el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia en Corinto, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 16 y verso 17, cuando habla mucho acerca de la comunión del pan, cuando se reúne la iglesia a celebrar la Santa Cena. ¿Y sabe por qué? Porque no puede haber comunión si no hay la presencia. No puede haber comunión si no hay palabra. No puede haber comunión si no hay poder de Dios. ¿Cómo podemos nosotros recibir pan cuando no estamos adorando? ¿Cómo podemos estar recibiendo nosotros? Sí, comunión, compañerismo, cuando estamos exentos y lejos de estas prácticas. La iglesia tiene que cambiar su mentalidad. La iglesia mira solamente así el témesis, el templo, la estructura para alabar y cantar. Usted puede hacerlo mejor en su casa. Cuando usted está desplazándose de un lugar a otro, alabe, adore, disfrute de ese tiempo con Dios. Pero también, ¿sabe qué? Todos aquellos que participamos de la comunión, también necesitamos saber lo que no le gusta a Dios, lo que no le gusta a Jesús, tampoco lo que no le gusta al Espíritu Santo. Esta disciplina espiritual es para mi bien. No lo diga, es para mi bien. Es para mi bien. Muy bien. Y vamos a seguir avanzando un poquito, porque quiero hablarle acerca de los principios de un compañerismo. Ahora vamos a leer del verso 8 al 14. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbelo como a ti mismo. Aleluya. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, nada, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. Bueno, eso ya viene un poquito más acá adelante, pero ¿qué es lo que yo quiero desarrollarle en esta noche? Cuán importante es cómo solicitamos, cómo es nuestra actitud. ¿Cómo es nuestra actitud para recibir? Escuche eso. ¿Cómo estamos nosotros recibiendo una amonestación? No, cuando yo no puedo ni imaginarme
Sí, yo no puedo imaginarme que los colaboradores de Pablo le digan a ver, Pablo, no, pero a mí no me dices nada de estas cosas. Es más, ¿sabía usted que Pablo llamó la atención de Pedro? Porque sus actitudes no eran las correctas. Porque Pedro estaba entrando en un juego de hipocresía. Con ellos sí, con ellos no. Con ellos no, con ellos sí. Y viene Pablo para decirte, tienes que cambiar esa actitud. Porque tú no puedes, sí, estar bien con ellos y estar mal con ellos. Después estar bien con ellos y mal con ellos. Esa no debe ser tu actitud. Tal vez es un solo capítulo. Pero mis amados hermanos, tiene un tremendo valor de carácter espiritual que se aplica, mis amados hermanos, en todas las direcciones. Nosotros necesitamos aprender a tener compañerismo, hermandad y unidad, ¿sí? Prefiriéndonos, honrándonos los unos a los otros como hijos de Dios. Tenemos que entender que el esposo y la esposa están llamados a ser un equipo, a ser compañeros. Si usted trabaja y tiene ahí, usted tiene que trabajar con 4 o 5 compañeros. Yo recuerdo que, porque no he sido toda mi vida pastor, cuando yo trabajaba en los talleres Mitsubishi, primero nos formaban y venía el jefe de planta y nos decía muy bien, hay que hacer este carro, Guachamín, Pérez y Guevara. Nos delegaban el día de trabajo. Entonces, no, es que no le puedo decir al jefe ahí, es que no me llevo con el Guachamín. Yo no le puedo decir, no, es que este Guevara se baraja mucho. No, yo no voy a trabajar. No, yo me voy. No, mis amados hermanos. A veces nosotros sí nos sujetamos, a veces en la parte secular, y a veces qué complicado a veces. No es que pastor, cámbienme, yo no quiero tener a él al hermano de compañero de oración. Dios mío, por eso es que necesitamos volver una vez más a entender lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos hace un llamado para que usted y yo seamos verdaderos compañeros, para que usted y yo podamos realmente cumplir con las disciplinas espirituales para poder llegar a ser compañeros, que usted y yo podamos mirar principios de compañerismo, donde cada uno de nosotros tenemos que sacar a relucir el respeto, la consideración. Solo quiero leer 2 versículos rápidamente, si usted me ayuda. Mi hermana Soñita, ¿puede darnos lectura el Salmo 119, versículo 63? Mi hermana Jenicita, si usted me puede ayudar con Gálatas capítulo 6, verso 10, con voz de mando, con trompeta de Dios. Póngase de pie y dé lectura a estos versos importantes, hermana Soñita. Salmo 119, verso 63. Amén. La palabra del Señor dice: compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. ¡Wow! Ahí está el compañerismo, con los que te temen, con los que obedecen la ley y la palabra. Ese es mi compañero. Oiga, eso es una palabra poderosa. ¿Qué dice mi hermana Jenicita? Gálatas capítulo 6, versículo 10. La palabra del Señor dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Estamos llamados siempre a estar haciendo las cosas correctas, y cuanto más la familia de la fe. ¡Qué privilegio cuando te dicen, por favor, ora por mí! El poder estar orando por tu necesidad, por tu aflicción, por tu circunstancia. Y cuando veas la gloria, la bendición y la victoria, poder decir gracias, Señor, porque fui parte de esa bendición en la familia de mi hermano. Y ahora yo también me gozo y me alegro porque estoy haciendo bien. Cuando hay un compañerismo, jamás daremos la espalda a nadie, mis queridos hermanos. Pablo tenía más de 90 colaboradores y compañeros en su ministerio. Cuando Pablo solicitaba algo, él no encontraba una palabra, no, porque
porque Él demostró, porque Él puso el ejemplo. Porque Él no tuvo que estar procesando toda una vida para entender a qué Dios lo llamó. ¿Está aquí la iglesia? Amén. Finalmente, mis queridos hermanos, el último pilar o pilastra, como usted lo quiera llamar, es de que estamos llamados a ser un verdadero compañero. Y cuando hablamos acerca de este tema, quiero solamente leerle estos dos últimos versículos que son determinantes. Si lea conmigo, por favor. Vamos al versículo. Estamos en Filemón, capítulo 1. Así que, verso 17, si me tienes por compañero, recíbelo. Aunque Pablo tiene toda la autoridad, pero sabe cómo manejarse con el respeto, con la consideración. Porque como le digo, aún en el matrimonio no se usan palabras adecuadas. Siempre el grito, siempre la mala cara. Pero ¿sabe qué? Ese es el privilegio que nos da la iglesia, que nos forma, que nos instruye. Amén. Yo tenía una letra horrorosa. Y lo he contado. Y a veces en mi escuelita yo no salía al recreo, porque yo me quedaba ahí trabajando, donde la profesora me decía, y me arrancaba la hoja y me decía, hay que volver a hacer. Muchas veces no nos gustaba, pero siéntase bendecido cuando hay alguien que lo corrige, no para causarle molestia, sino para su propio bien. ¿Sí? Dios me ha dicho, aunque a veces nos moleste, aunque a veces nos irrite, aunque a veces nos cause ira, pero es necesario, porque recuerde que Dios siempre va a estar obrando. Y algo que he aprendido a lo largo de estos años es de que Dios tiene que trabajar plenamente conmigo para que usted y yo podamos ser de bendición, para que usted y yo podamos siempre orar en legalidad, para que usted y yo podamos obrar en legalidad, para que usted y yo podamos tener una autoridad espiritual y moral para decir, no grite a su esposa, mejor ame a su esposa. No sé si la iglesia está acá. Amén. ¿Sí? Por eso yo le digo, es un solo capítulo, pero aquí podemos ver 4 grandes pilastras, cómo realmente nosotros nos debemos mostrar como verdaderos compañeros. ¿Y sabe qué? Entonces había una petición, porque vea, en otras palabras, él le va a poner la nota cruda. Imagínese que usted tiene una persona que está trabajando en su casa, y esa persona, cuando usted no está, se va, pero se va llevando lo que más puede, como Polito, agarró todo lo que puede y se fue. Más o menos es lo que pasa en el contexto del libro de Filemón, la carta. Parece que Onésimo huyó y por ahí se fue llevando algo más, porque Pablo dice, ¿sabes qué? Te escribo en amor, en estima, en consideración. Recibe una vez más a Onésimo, recíbelo, pero ya no lo vas a recibir como un esclavo, lo vas a recibir como un hermano en la fe. Vea, imagínese lo que le estoy diciendo de ese ejemplo, y que de pronto viene tu pastor y te dice, mi hermano, mi hermana, ¿sabe qué? Perdóneme, recíbanlo. ¿Qué? Es lo que Pablo le está pidiendo a su compañero llamado Filemón, que lo reciba. Por eso leíamos aquí, versículo 17. Así que, si me tienes por compañero, recíbelo. Recíbelo como que si fuese yo.
Y el versículo siguiente, lógicamente, lo dice, ¿no? Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. En otras palabras, Pablo le está diciendo, ok, te perjudicó, yo te lo pago. La palabra onésimo significa, diga conmigo, útil. Útil. Y todos los que llegamos a Cristo somos útiles para Dios, para el reino, para tu casa y para el prójimo. Fuerte en esta noche, aleluya. Cuando nosotros hablamos de este pilar que tiene que ver con un verdadero compañerismo, vea, estamos llamados a poner incluso hasta una demanda. Y cuando Pablito, el gran apóstol, está a punto ya de ir a la presencia de Dios, le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y de Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Sigue predicando la palabra, continúa hablándole a la gente. Vea, qué tremendo. Pero yo creo que Pablo se levantó con las últimas fuerzas para decirle con tanto énfasis. Entonces, nosotros podemos ver la urgencia de poder decir lo mismo, que tú eres útil. Dios tiene planes contigo. Y en los planes de Dios estás tú, con la finalidad de poder, ¿sí?, incluir a los demás. Porque eso es lo que hace un compañero de milicia. No predica su propio mensaje, predica el mensaje de Cristo. Y Cristo murió para atraerse a las personas, no para espantarlas. No es que así soy yo, pastor. No. Ahí todavía hay mucho que Dios quiere hacer, porque eres útil al reino de los cielos. Pero lo que Dios quiere es de que tú, a través de ti, otros puedan ser incluidos en el reino de los cielos. En otras palabras, otros puedan ser alcanzados por tu vida, por tu mensaje, por tu testimonio, por tu conducta, por lo que eres una persona correcta. Quiero finalizar en esta noche una carta que tiene mucho que enseñarnos, una carta que tenemos que aprender, una carta que pone demandas y desafíos. ¿Cómo llegar a ser compañeros? Porque le decía que con esto quiero terminar, y algo que me llamó mucho la atención. La iglesia de Corinto manejaba los dones espirituales, pero no tenían unidad. ¿Escuchó la iglesia? Amén. Una iglesia que fluía poderosamente en los dones espirituales, pero no tenía unidad. Y por ende no había impacto, no había poder. Y por eso es de que Pablo les dice: sí, mis amados hermanos, o sea, enfoquémonos. Todavía escucho que están en divisiones, que por ahí unos quieren, sí, que Pablo, que otros Apolo, que otros Pedro. O sea, ¿está dividido Cristo? No. Pero usaban los dones espirituales de una manera increíble. Pero alguien dijo: tal vez solamente eso era palabras sin poder. Por eso yo digo, esta carta, aunque tiene un solo capítulo, es una carta muy profunda, una carta que nos enseña, una carta que pone demanda, que usted aprenda y llegue a ser el compañero que Dios necesita, que su cónyuge sea el compañero que usted necesita, que en la iglesia, la casa de Dios, encuentres un hermano que realmente sea un compañero. Yo veo a pocos hombres nada más que abandonaron a Pablo, como Demas.
que amó más el mundo y se fue con el mundo. Pero también encuentro muchos compañeros, como este Filemón, que tenía una iglesia en casa, en la ciudad de Colosas, que tenía una esposa llamada Apia, que tenía, sí, a Timoteo, que tenía un Aristarco, que tenía un Epafras, a un Silas, tanta gente que Dios lo puso en su alrededor para poder entonces con esos compañeros, sí, hacer la obra de Dios en esta tierra. Versículo 21, póngase en pie. Versículo 21. Te he escrito confiando en tu obediencia. Aleluya. Sabiendo que harás aún más. Yo sí estoy seguro de que es lo que hizo Filemón, que no solamente le recibió, que no solamente le perdonó, sino como el padre, cuando llegó el pródigo, lo vistieron, hicieron un banquete, le puso el anillo. Cuando recibió a Onésimo, lo abrazó, lo bañó, lo perfumó, lo vistió, y ahora ya no le ve como un esclavo, sino como un hermano en la fe. Todos somos útiles, todos estamos llamados a manifestar y a ser compañeros, todos. Que esta hermosa carta nos desafíe, que esta hermosa carta te haya hablado, que aún me falta yo mismo mostrarme como un compañero, sí, para la gloria de Dios. Cierre sus ojos, permítame orar. Señor, te damos gracias por esta noche, gracias por tu palabra y gracias por este hermoso tiempo. Ayúdanos para que podamos mostrarnos como verdaderos compañeros. Gracias. Que los casados puedan decir: mi compañero, mi compañera que me has dado, con la cual me permites compartir todos los días de mi vida. Que, Señor, mi compañerismo se vea cada día cuando puedo caminar como lo hacía Enoc en esta tierra. Que, Señor, en la milicia, en la labor del evangelio, pueda ser como Joab y como Abisaí. Que aunque vengan luchas, no decirle: no estás solo, yo estoy para ayudarte, pero también Dios te llamó para que tú me ayudes a mí. Que podamos, oh Señor, mostrar esos requisitos de ser buenos compañeros por la fe, por la obediencia, por la sujeción, manifestando, Señor, siempre una fe viva. Que, Señor, podamos poner siempre en práctica los principios de un verdadero compañerismo: el respeto, la consideración, la honra, la estima. Que no olvidemos que un verdadero compañero recibe, levanta al caído, al que cometió equivocaciones, para mostrarle compasión y misericordia. Que siempre un verdadero compañero está para incluir, no para excluir. Muchas gracias por todas estas bendiciones que nos permites aprender, y en el nombre de Jesús te damos gracias porque nosotros mismos fuimos acogidos, mas no rechazados. Haz lo mismo con cada uno de nosotros, en el poderoso y glorioso nombre de Cristo Jesús, en lo nuestro. La iglesia grita: ¡Amén!